Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Ruiz, pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial del quinto Z. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 12 de análisis de varianza de la materia de estadística inferencial con el ingeniero Juan Morales. Antes de iniciar con los ejercicios es importante dar un poco de la interpretación de lo que significa el ANOVA de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio de un análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza es un factor, se utiliza como datos clasificados con base a un tratamiento que es una característica que nos permite distinguir entre las distintas poblaciones. En el ejercicio número 1, dice que a continuación se incluyen las anchuras de cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios a través de las diferentes épocas, según los datos de Ancient Races of the Thailand de Thompson y Randall y Mashers. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con el nivel de significancia del punto 5 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma medida. En este nos piden dos incisos. En el contexto de característica de los datos indique que deberíamos utilizar el análisis de varianza de un factor. El inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que en las tres épocas contienen la misma medida y por qué el método se denomina análisis de varianza. Una vez que tenemos aquí nuestros datos, ya previamente los tenemos analizados en Excel, entonces vamos a seleccionar nuestros datos. La gráfica nos la entregan de esta manera y nosotros pasamos los datos en esta forma para poder ingresar a Minitab. Ya lo hacemos así, copiamos los datos. Abrimos nuestro Minitab. Pegamos los datos a partir del C1. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor porque es el que estamos analizando ahorita. Seleccionamos la segunda opción de los datos de respuesta, están en las columnas separadas por cada nivel de factor. Metemos, ingresamos todos nuestros datos y le damos a aceptar. Esta nos arroja una gráfica donde vemos cómo se comportan los diferentes factores y donde nos dice que tenemos un valor de 4.5 y el valor de P de 0.35. Resumiendo, en su modelo equivale al 19% y el 5.3%. El estado y la R de pertenencia. Revisando las medias, obtenemos la desviación estándar de cada uno de los factores que nos están mostrando y así como su importancia del 95%, donde nos indica los tipos de valores que nos pueden arrojar. Estos mismos datos son los que tenemos aquí en esta presentación. El valor de F, que equivale al 4.05, y el valor de P a 0.31. Esta es la misma gráfica que tenemos aquí. Aquí están sus modelos. Podemos concluir que los datos están ordenados de acuerdo a las características o el factor de la época. El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medidas y el método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Para el ejercicio número 2, ¿por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1 y si queremos someter a prueba la igualdad de las medidas, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas por las igualdades?
Aquí porque someter a prueba las igualdades de tres diferentes medidas, las cuales podemos apreciar que están referentes en épocas distintas, o sea, no tiene caso que estemos analizando el punto este en igualdades porque son épocas distintas. En el ejercicio 3 vamos a hacer la interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia del punto 5 en un análisis de varianza con los datos muestrales que nos dan en el ejercicio 1, obtenemos un valor de P de .031. ¿Qué debemos concluir? Como respuesta, entendemos que debemos rechazar la hipótesis nula de las tres épocas que tienen la misma anchura de medida del cráneo. Podemos apreciar que existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medidas difiere de las otras dos. Pero ahora vamos a realizarlo en Minitab para comprobar esos datos que están aquí. Y aquí ya tengo mi análisis de varianza, mi resumen de modelo, mis medias. Vamos a revisar en Minitab. Vamos primero a Excel, el ejercicio número 3. Está por aquí. Y aquí es donde podemos comprobar los datos que estábamos mencionando en esta presentación. Este es el mismo aquí lo tenemos. Son estos mismos. Cerramos aquí. Vamos a volver a hacer un nuevo proyecto para poder ingresar los datos. Nos vamos a nuestra hoja de Excel, los copiamos, vamos a Minitab, y los colocamos. Vamos a copiarlo bien, aquí está, copiar, y vamos a Minitab, colocamos en celdas, vamos a estadísticas, metemos todos nuestros datos y vamos a aceptar. Y aquí están nuestro análisis de varianza del 4.05, el valor de F, el valor de P 3.31, que es exactamente lo que tenemos aquí. Son los valores. Ahora, en el ejercicio 4 nos pregunta que cuál media es diferente y dice, remítase a los datos muestrales del ejercicio 1 si las tres medidas muestrales son de 132.7, 134.4 y 131.8. Podemos utilizar un análisis de varianza para concluir que la anchura de medida de cráneo del año 150 DC es diferente a las medidas de los años 400 AC y de 1850 AC. ¿Y por qué? Se puede apreciar que la media, está por encima de las tres épocas, con una desviación estándar de 4.76, siendo la medida de las tres de 4.1388. Aquí es donde podemos apreciar estaban pidiendo los datos, y es como sacamos la conclusión de que está por encima de las tres épocas la media. En el ejercicio 5 nos dice medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas del oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y la guerra de la paz de León Tolstoy. Se obtenieron puntuaciones
sobre la facilidad de lectura de cada página de la escala de Fresh, así como los resultados de la calculadora T183-84 Plus de análisis de varianza, de las cuales aparece en un margen y nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación de medida con facilidad de lectura de Fresh. Analizando aquí la tabla que nos están dando, los datos, nos podemos dar cuenta que el estadístico de prueba es de 9.4691, el valor crítico de Fresh es aproximadamente de 3.58, con una herramienta tecnológica de 3.2849 y el valor de P de 0.000562, donde nos dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación de medida de facilidad de lectura de Fresh. Si tomamos en cuenta el factor 2 y el número 33, se termina la tabla donde nos indica que al igual de 3.3258 el 2 y 30 denominador. Ya ingresando los datos en Minitab. Para el ejercicio número 6, nos dice palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de las páginas de 3 libros, considerando en el ejercicio 5 se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en Minitab. Para un análisis de varianza, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de media de palabras en oración. Para interpretar los valores estadísticos de prueba es igual a de F es igual a 3.91 y la probabilidad es igual a 0.030, el valor de P, con su nivel de significancia de 0.05 en la tabla que corresponde a 2 sobre 30, que es igual al 3.32 en la tabla que tenemos aquí en Excel. Es donde estamos analizando estos datos en nuestra tabla esta. Aquí podemos hacer el 2 y el otro valor que está pidiendo 2 sobre 31 y nos aparece el dato que nos están diciendo. El de 2. Aquí está donde dice que el denominador del 30 es sobre 33 a 3.358. Aquí lo podemos analizar. 2 sobre 30. Aquí está. Nos vamos al 2 sobre 30. Y aquí está 3.3168, que son los grados de libertad que tiene la distribución de F. Para continuar con nuestros ejercicios, vamos a nuestra presentación, donde vamos a analizar esta otra gráfica que nos está dando, donde nos dice que la pérdida de peso de diferentes dietas en un estudio de programas de Atkins, Sound, Weighting Watchers y Osmish para perder peso a 160 sujetos surgieron de los regímenes de tal manera que cada dieta fuera adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir su dieta. A continuación se presentan los resultados de ANOVA realizados con Excel según los datos de Corporation of the Atkins, Ornish, Weighting Watchers and Sound Diets for Weighting Loss and Hair Disease Reduction, the Desert 8 Journal of the American Medical Association, que nos dice que utilicemos el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de medida de peso
es igual a todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son de 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Parece que estas son eficaces. Aquí, analizando la tabla, nos damos cuenta que el estadístico de prueba es igual a 0.3521 con un valor crítico de 2.66 y el valor de P equivale a 0.7877, donde dice que no rechacemos las igualdades de M1, M2, M3 y M4, donde dice que no existe suficiente evidencia para justificar o rechazar la afirmación de que las pérdidas de medida de peso en las mismas para todas las dietas. Parecen que las dietas no son muy eficaces. Para interpretar los valores estadísticos de prueba, aquí ya tenemos nuestros datos. Si nos vamos aquí en la pantalla de nuestra presentación, esta fue la que nos arroja en el mismo problema y aquí los interpretamos. Para el ejercicio número 8, nos está hablando de los pesos de dulce de los M&M's, utilizando los pesos de dulces de M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores delistados en conjunto de los datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza de StackDix con un nivel de significancia de 0.05. Indíquese el estadístico de prueba del valor crítico y el valor de P que concluyen. Vamos a irnos a nuestro Excel, donde está ya previamente tenemos nuestros datos aquí. Lo vamos a seleccionar. Perdón, es que esta está más para acá. Esta es el apéndice B, donde vamos a seleccionar nuestros valores de todos los colores de los dulces. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en Minitab. Vamos a cerrar este. Vamos a abrir uno nuevo. Y vamos a pegar nuestras celdas. Ya que están los datos aquí, nos vamos a estadísticas. ANOVA. Tenemos un factor. Seleccionamos nuestras y vamos a meter todos los datos sin dejar ninguno fuera. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de intervalos de los colores y de los pesos. Aquí está el valor de F y el valor de P que nos están pidiendo, así como sus R's cuadradas y sus medias de cada uno de ellos. Donde está aquí su desviación estándar, su media y su interpretación que es de 95%, con una desviación estándar agrupada de 0.0525, que son los datos que tenemos en nuestra presentación. Aquí está el valor de F, el valor de P, 0.44, o el valor de P de 0.817. Y aquí vemos de la gráfica de intervalos cómo se van comportando los diferentes datos. Entonces podemos concluir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de la media de peso es la misma para todos los dulces. Algunos son de diferente peso, como en el caso particular de los amarillos. Este es el que nos indica que está un poco más bajo que los demás. Ahora para el ejercicio número 9 nos habla de las ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares, las películas son clasificadas por PG, PG-13 y R. Dice que obtengamos los siguientes resultados de los análisis de varianza del programa de SPS
que son datos muestrados originales de las listas en el conjunto de datos 9 del apéndice B, utilizando el nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las películas clasificadas de PG13 tienen las mismas ganancias y las medias. Vamos a ver si soltemos acá las películas. Aquí realizamos una tabla donde nos habla acerca de los datos que podemos interpretarlos en la otra tabla, que es en esta donde dice que el estadístico de prueba es de .513, el valor crítico de F es aproximadamente de 3.0718 y el valor de P es de .010, donde nos dice que rechacemos las igualdades de M1, M2 y M3, y podemos decir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas clasificadas de PG13 y R tienen la misma ganancia media. Aquí podemos para justificar el rechazo de la afirmación. Nos damos cuenta que en realidad no tienen la misma media. Nos dice cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se utilizan las cantidades de voltaje en medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador General independiente modelo PP5000 y un alimentador de electricidad ininterrumpida de APC modelo CS350, conectando el suministro eléctrico de la casa del autor, donde dice que a continuación presentan los resultados del análisis de varianzas obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza el nivel de eficacia de .05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje y se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma manera cuando reciben alimentaciones en tres fuentes diferentes de electricidad. Vamos a analizar nuestro Excel. Aquí ya tenemos nuestros datos. Los vamos a seleccionar. Los copiamos. Nos vamos a limitar. Abrimos un nuevo proyecto. Y pegamos nuestras celdas. Aquí están nuestros datos. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos nuestras variables. Vamos a aceptar y nos arroja los datos. Que el valor de P es de 31.2840, el de F, perdón, y el de P es igual a 0. Con una R cuadrada de 98.33 y una R cuadrada de 98.28. Aquí están sus medias estándar, donde su desviación estándar agrupada es de 5.81 y donde podemos concluir que el estadístico de prueba de F es de 183.01, el valor crítico de F es aproximadamente de 3.8, con una herramienta tecnológica de 3.808, el valor de P de 0.0001, donde no se rechaza las igualdades de M1, M2 y M3, y sabemos que existe suficiente evidencia para justificar la afirmación que los aparatos comparten la misma forma cuando se alimentan la misma ganancia de medio.
Ahora nos vamos al ejercicio número 11, donde nos habla acerca de lesiones en la cabeza o choques de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque utilizando los mismos automóviles de prueba del capítulo. Se utilizan las unidades de medida por las siglas de Health Injury Condition, que representa el criterio estándar de lesiones de la cabeza, cuando dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de diferentes categorías de automóviles que tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Es lo que se está preguntando. Esto lo vamos a realizar también en Minitab. Vamos a Excel y vamos a revisar nuestros datos de la pregunta 11. Aquí los tenemos previamente ya seleccionados. Vamos a copiarlos. Copiar. Nos vamos a Excel, a Minitab. Quitamos abrimos un nuevo proyecto. Y vamos a pegar nuestras celdas. Aquí están nuestros datos. Vamos a estadísticas. Seleccionamos nuestras respuestas, compactos, medianos y grandes, y le damos a aceptar. Aquí nos arroja nuestra gráfica y aquí nos da los datos, tanto el valor de F, que es de 0.40, y el valor de P, que es de 0.676, con una división estándar agrupada de 125.978. Y aquí está la división estándar de cada uno, tanto los compactos, medianos y grandes, en la cual con esto podemos concluir que el estadístico de prueba es de 0.374, que en realidad esto se equivale a al 0.40 redondeado, con un valor crítico de 3.3540, y el valor de P, que es de 0.6759. Nos dice que no rechacemos las igualdades de M1, M2 y M3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la misma afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Vamos a apreciar donde dice que estos vienen iguales, y aquí ya los automóviles grandes son los que son más seguros. Ahora para el ejercicio número 12, nos habla acerca de la lesión del fémur en un choque de automóvil. Dice que se presentan las cargas de las medias en libras, donde el fémur izquierdo de los maniquíes para la prueba de choques utilizando los mismos automóviles del capítulo utiliza el nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la hipótesis de diferentes categorías de automóviles que tienen las mismas medidas. Los datos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. Son los mismos datos que están ya aquí en Minitab. De hecho es la misma gráfica, nomás la vamos a analizar en este ejercicio, donde podemos apreciar que el estadístico de prueba es de 0.141 con un valor crítico de 3.3541, y el valor de P es de 0.62, donde nos dice que no rechacemos las igualdades de M1, M2 y M3, donde no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Se concluye que los automóviles más grandes son más seguros. Aquí está. Ahora para el ejercicio número 13, tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y en segundos que registró
en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice el nivel de significancia de .05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Aquí están los datos, entonces vamos a revisarlos en Minitab, que es el ejercicio 13. El ejercicio 13 aquí está. Bueno, ese ya lo pasamos. El ejercicio 13 aquí está. Nos vamos al donde dice que el estadístico de prueba de F es de 27.2488, el analítico de F es de .38453, el valor de P es 0 y que rechace las igualdades de M1, M2 y M3, donde dice que donde existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes contienen al mismo tiempo los datos que sugieren los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que en la tercera vuelta incluyen una pendiente. Entonces, sacamos nuestros datos, analizamos nuestras medias y nuestro análisis de varianza que es de 27.25, ya redondeando este valor, y el valor de P es de 0, que es el que tenemos aquí y aquí está nuestra gráfica. Para el ejercicio 14 nos dice acerca de las emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades de medidas de gas en invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año equivalentes al C2. Utilice el nivel de significancia de .05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de media de gas de invernadero. Con base a los resultados, aparecen el número de cilindros y afecta la cantidad de emisiones de gas en el invernadero. Esto lo vamos a realizar en este conjunto de militar. Aquí están los datos ya previamente colocados. Los seleccionamos, copiamos nuestras celdas, nos vamos a militar, vamos a abrir un nuevo proyecto y vamos a colocar nuestros nuevos datos. Le damos a estadístico, ANOVA, análisis de nuestro factor. A ver, aquí va a ser mal. Nuestras respuestas 4, 6 y 8. Le damos a aceptar. Aquí están los datos que nos arroja. Que nos dice no todas las medidas son iguales, no todas las medidas son iguales. Y el nivel de significancia es de .05. Entonces donde nos arroja que el valor de F tiene 32.32, valor de P 0. Y podemos interpretarlo en nuestra presentación, donde nos dice que el estadístico de prueba de F es de 32.32 con un valor crítico de 3.3277 y el valor de P es 0, donde dice que rechaza la prueba de las igualdades de M1, M2 y M3, donde dice que existe suficiente evidencia
para rechazar la afirmación de que las tres automóviles emiten la misma cantidad de medias de gas, podemos concluir que entre mayor cilindraje es el que produce mayores emisiones. Y como lo vemos con el de 4, el de 6 y el de 8 cilindraje, que nos lo demuestra aquí, donde dice que ahí está su división estándar y sus medias, como podemos ver, el de 8 cilindros es mayor. Para el ejercicio 15, habla acerca de la nicotina en cigarrillos, nos dice que nos remitamos al conjunto de datos 4 del apéndice B, donde dice que utilicemos el nivel de que utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillos, de los cigarrillos de tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos de tamaño grande son sin filtro y no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y son ligeros, al igual que los mentolados. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las categorías de cigarrillos producen la misma cantidad de media de nicotina, puesto que el cigarrillo de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro tiene alguna diferencia. Vamos a revisar esto en Minitab. Vamos a copiar nuestras celdas, nos vamos a Minitab. Nuevo proyecto. Pegamos nuestras celdas. Vamos a estadísticas. Un solo factor. Ingresamos nuestros datos. Le vamos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica y nuestro valor de F, que es de 18.99, y el valor de P de 0, donde sus medias y su división estándar aquí está de cada uno, y donde podemos concluir que el estadístico de prueba es de 18.9931, el valor crítico de F es aproximadamente 3.1504 y el valor de P es 0, donde nos dice que rechacemos la igualdad de M1, M2 y M3, y donde sabemos que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo, en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos o 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque en esta conclusión no está justificado los resultados de análisis de varianza. Ahora vamos al siguiente ejercicio, donde dice que el alquitrán en cigarrillos. Remites al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillos de tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad de media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí tenemos nuestros datos en Excel. Vamos a seleccionar todos, vamos a copiar, vamos a editar,
Vamos a pegar, vamos a estadística, ANOVA de un solo factor, seleccionamos nuestras respuestas, las ingresamos a cada una y le damos a aceptar. Aquí ya nos arroja nuestra gráfica. También necesita el conjunto de datos del valor de f y el valor de p, con su resumen de modelo y sus medias y sus desviaciones estándar. En la presentación podemos concluir que el estadístico de prueba es de 42.94, el valor crítico de f es aproximadamente de 3.1504 y donde dice que el valor de p es igual a 0, donde dice que rechacemos las desigualdades de M1, M2 y M3, y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de diferentes cigarrillos tienen la misma cantidad de media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 miligramos por cigarrillo en comparación a las otras medias de 12.920 miligramos y 131.200 miligramos por cigarrillo. Parece que los cigarrillos sí tienen una diferencia debido a su tamaño. Para el ejercicio 17 nos habla acerca del uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni de los datos de la tabla 12.1 representados en el programa del capítulo A. En el capítulo a continuación se muestran los resultados generados por la SPS, la prueba de Tukey de los mismos datos. Compara los resultados de la prueba de Tukey correspondientes a la prueba de Bonferroni. Aquí haciendo un análisis de las tablas, podemos decir que los resultados de las pruebas de Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes, que concluye los mismos que los resultados de las pruebas de Bonferroni. En el ejercicio número 18 vamos a analizar estos conjuntos de datos, donde nos dice que se presentan a continuación los resultados parciales de la prueba de Bonferroni con los datos muestrales utilizando el ejercicio número 14. Suponga que se utiliza un nivel de significancia de 0.05 y ¿qué nos indica estos resultados? Utiliza el procedimiento de prueba de Bonferroni para determinar si existe diferencia significativa entre las cantidades de la media de gas del invernadero emitido por automóviles de 6 cilindros y las medias de automóviles de 8 cilindros. Indica el estadístico de prueba de los valores críticos que indican los resultados. Pues haciendo un comparativo nos damos cuenta de que sí afecta entre mayor cilindraje emite más emisiones de gas, y nos damos cuenta que por debajo de sus medias es de menos 0.836 y por la parte alta es de menos 0.569. Esto es de una toma de muestras simples y su error estándar es de 0.2494 y 29.9, con un nivel de significancia de de 0.05, y donde nos habla también acerca de sus medias, sus R's ajustadas de 66.94. Ahora para el ejercicio, para el tema 12.3, que es ANOVA de dos factores, podemos interpretarlo que en esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores que se utilizan como datos separados
en categorías formadas de acuerdo con los factores. El método de esta sección requiere primero alineamientos de prueba de interacción entre los dos factores y después que efectuamos una prueba para determinar el factor del renglón que tiene un efecto y también para determinar si el factor de la columna tiene algún efecto. En el ejercicio número 1 de ANOVA de dos factores, nos dice que un grupo de investigadores elige al azar a hombres y a mujeres y los pesan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos que caracterizan a los datos que sugieren que el método de análisis adecuado de ANOVA de dos factores, es decir, qué aspecto nos da lo que se indicó los dos factores. Vamos a colocarnos en los otros ejercicios. Donde aquí ya está nuestra tabla. Y ya tenemos aquí nuestros datos, pero nos vamos a nuestra presentación, donde nos dice que los datos se clasificaron utilizando dos variables de diferente género y del grupo por edad. Es lo que nos está preguntando, qué aspectos nos indican los datos de los factores. Simplemente se clasificaron utilizando dos variables diferentes en género y en el grupo de edad. Para el ejercicio número 2 nos habla acerca de si los pesos se registran en las tablas de esquema, el ejercicio común, que podríamos determinar utilizando el método de análisis de dos factores. Para hacer esto nos vamos a ir a Excel, vamos a ir a la pregunta 2. Desde aquí está nuestro conjunto de datos que vamos a seleccionar. Vamos a copiar. Nos vamos a ir a venta. Vamos a pegar nuestros datos. Y ya que los tenemos aquí, nos vamos a ir a estadístico, ANOVA, dos factores, hoy estamos haciendo dos factores. Vamos a seleccionar esta respuesta, que es de peso, el factor de fila, que sería en este caso edad, género. Seleccionamos muestras de medias, muestras de datos, almacén de residuos, ajustes, serie por default es el 95% con ninguna significancia. Nos vamos a gráficas, 4 porque nos arroje todos los datos que requerimos. Vamos a aceptar. Y aquí ya está nuestra gráfica, donde se aparece nuestra gráfica de residuos, nuestro histograma, el valor de ajustes y el valor de orden. Aquí están nuestros datos que nos indican que rechazamos la hipótesis nula de que las muestras sean iguales, ya que el peso no tiene relación con la edad. De esta manera se rechaza la hipótesis nula. Como lo podemos apreciar aquí, en los datos no son iguales, están muy disparejos, entonces eso nos indica que se rechaza la hipótesis nula. Para el ejercicio 3, diseño de balanceo. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado del diseño es balanceado. ¿Y por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, 5, se trata de un diseño balanceado. Aunque sean diferentes o distintos los valores, pero son 5, son iguales. Para el ejercicio 4 nos dice que a continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab y que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos de diferentes terreno 1 y terreno 2 con diferentes tratamientos, que uno era ninguno, fertilizante de riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción de los dos factores? Como lo podemos apreciar en esta parte de la gráfica, existe suficiente evidencia de interacción entre el sitio y el tratamiento, así como nos muestra la gráfica.
Como podemos apreciar, aquí están nuestros datos y en la gráfica van a la par hasta este punto donde uno se va a hacer razón, pero hay suficiente evidencia para la interacción entre ellos dos, que son conjuntos de datos que son muy similares en lo que viene siendo los tratamientos con respecto al sitio. En el ejercicio 5 también nos habla acerca de interpretar una tabla y nos dice que el efecto de interacción somete a prueba la hipótesis de ruta de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Entonces, ¿qué concluimos? Analizando los datos nos damos cuenta que el estadístico de prueba es de 0.24, el que está aquí, con un valor de P de 0.625, entonces nos dice que no rechace la hipótesis nula de la ausencia que se afecta a la interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se vean afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre los géneros y el grupo de edad. Para el ejercicio 6, efecto de género suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene efecto sobre la estatura? En este caso, el estadístico de prueba sería de 53.1 y el valor de P sería de 0. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y la estatura. Parece que no hay efecto de interacción entre el género y la estatura. Para el ejercicio número 7, el efecto del grupo de edad suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre estatura? El estadístico de prueba es de 2.95 y el valor de P es de 0.91, donde se no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad en menos de 30 años o más de 30 años tenga un efecto sobre la estatura. Para el ejercicio 8 nos dice el efecto de interacción somete a prueba la hipótesis nula de las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción del tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Entonces, ¿qué se concluye? Vamos a revisarlo, nuestro conjunto de datos. ¿Qué es este? Lo vamos a tomar. Lo vamos a copiar. Lo vamos a militar. Vamos a ver. Seleccionamos estadísticas. Seleccionamos nuestra cantidad, nuestro factor, nuestra nacionalidad, muestra de medias, vamos a gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí nos habla acerca de un diseño no balanceado, entonces los datos, analizando la tabla, nos dice que el estadístico de prueba es de 1.41, con el valor de P de 0.281, donde no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción entre las lesiones de cabeza. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación
de que las mediciones de lesiones de cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y tamaño. O sea, no es relevante la información esa. Para el ejercicio 9 vamos a interpretar esta tabla también, donde nos dice que el efecto de tipo suponga que las mediciones de lesiones de cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones de cabeza. Para eso vamos a analizar el estadístico de prueba que nos dice que el valor de F es igual a 2.25 y el valor de P es igual a 0.159, donde no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil y no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones de la cabeza. En el ejercicio número 10 dice que afecta el tamaño. Dice, efecto de tamaño, perdón, suponga que las medidas de lesiones de cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza. Si analizamos nuestra tabla, nos damos cuenta que el estadístico de prueba es de 0.44 con el valor de P de 0.655, donde no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza, y no existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene efecto sobre las lesiones de la cabeza. Para el ejercicio número 10 nos habla acerca del efecto de la interacción y nos dice que sometas a prueba la hipótesis nula de las mediciones de autoestima no se ven afectadas por la interacción entre la autoestima del sujeto y de la autoestima de otra persona. ¿Qué concluye? Si analizamos aquí nuestra tabla y vemos que el estadístico de prueba es igual a 3.73 con el valor de P de 0.0291, donde se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción, donde dice que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de las mediciones de autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la otra persona. Al parecer, hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de otra persona. En el ejercicio número 12, el efecto de la persona se suponga que las mediciones de la autoestima no son afectados por la interacción de una autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, baja o alta, tienen efectos sobre las medidas de la autoestima. Analizando la tabla, nos dice que el estadístico de prueba es de 4.9777 con el valor de P que es de 0.0291. No se rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción y no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de cualquier otra persona. En el ejercicio 13 sigue hablando acerca de efecto del sujeto y se suponga que las mediciones de la autoestima se ven afectadas por una interacción entre una autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, mediana o alta, tienen un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Aquí, analizando la gráfica, nos damos cuenta que el estadístico de prueba es de 1.5824, el valor de P es de 0.2132. No rechace la hipótesis nula de ausencia del efecto de la autoestima del sujeto y no existe evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, mediana o alta, tenga un efecto sobre las mediciones de los autoestimas. Ok,
Ok, en el ejercicio 14 nos habla acerca de niveles de colesterol. Nos dice que la siguiente tabla nos da la lista de niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos de 1 del apéndice B. Se ven los datos de niveles de eficacia de interacción entre las generaciones de edad y se ven afectados niveles de colesterol de género. Se ven afectados por el colesterol por la edad. Esto lo vamos a realizar en Minitab, que es la pregunta número 14. Pero antes de pasar a esta, quiero realizar este Minitab, que es del 11, para sustentar la afirmación de lo que estábamos diciendo. Donde seleccionamos nuestro conjunto de datos, los copiamos, y vamos a Minitab. Todas las de interpretar lo vamos a sacar ahorita con este ejercicio, que es de la 11 a la 13. Seleccionamos un nuevo proyecto y vamos a pegar nuestros datos. Ahora sí, nos vamos a estadísticos, ANOVA, 2 factores, seleccionamos nuestra medida, que se arroje mostrar nuestras medias, y vamos a desarrollar nuestras gráficas 4 en 1, vamos a aceptar y aquí está. Aquí están los resultados que estábamos mencionando en los ejercicios anteriores, cómo fue que los sacamos y cómo fue que los interpretamos. Ahora para el ejercicio número 14, aquí lo tenemos, que es el nivel de colesterol. Vamos nos dice que en la siguiente tabla nos da las listas de colesterol medios provenientes del conjunto de datos de 1 del apéndice B, donde nos pregunta que se ven afectados los niveles de colesterol por la interacción entre el género y la edad. Entonces, estos son los que nos dan, ya los desglosamos en esta tabla en Excel, entonces vamos a copiarlos para meterlos en Minitab y ver qué es lo que nos arroja. Lo copiamos, nos vamos a Minitab, y vamos a pegar nuestros nuevos datos. Ya que estamos aquí, vamos a estadísticas, a nuevos factores, seleccionamos la cantidad de nuestras respuestas del patrón de fila que ya sea género, nuestro factor de columna que sea la edad, nos arroja todas las gráficas, que nos muestran las medias, y aquí está. Aquí está nuestro histograma, nuestro valor ajustado, la probabilidad normal, está muy compacta. Y aquí están nuestros valores de interacción. Y nos dice la presentación que para la interacción podemos ver que en la estadística de prueba es el valor de 2.87 y el valor de P es de 0.0. Entonces existe un efecto de interacción significativo. Al parecer el nivel de colesterol se ve afectado por la edad, siendo así se ve afectado a través del tiempo. Para el ejercicio número 15 nos habla acerca de que un experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo a los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se ordenaron con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche, donde las cantidades se ven afectadas por la interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Las
calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales o las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Me están haciendo las preguntas, donde vamos a hacerlo en militar. El primero, que es para la pregunta número 15. Aquí están los datos, pero ya está aquí acomodados para nuestra tabla. Vamos a seleccionar, vamos a copiar y nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a Minitab y vamos a hacer uno nuevo. Pegamos nuestros datos y vamos a estadísticas de nuevos factores. Seleccionamos la cantidad, tipo, suero de leche, los números 2, vamos a gráficas 4 en 1, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí están nuestros valores de interacción, que es de 41.38, y el valor desde F y de P, donde podemos apreciar o podemos ver que para la interacción en el estadístico de prueba es de 41.38, el valor de P es de 0, y de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por la interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Entonces podemos aprobarla que sí se ve afectado por la interacción entre el uso de un ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Para el ejercicio número 16 nos habla acerca de los niveles de colesterol. Remítase el conjunto de datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que hay un efecto sobre los niveles de colesterol, provoca una interacción entre el grupo de edad y el género y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Esto, para realizar el Minitab, es el mismo conjunto de datos que es, nada más que nos está diciendo que solo seleccionemos los primeros de cada uno. Y aquí están seleccionados, son del ejercicio número 14, que son de estos. Agarramos agarramos este, que son estos mismos que están aquí. Entonces, seleccionamos nuestro conjunto de datos, lo copiamos, nos vamos a Minitab, y vamos a colocar nuestros datos. Estadístico ANOVA 2 factores. Tenemos como respuesta la cantidad del factor de fila sería género y el factor de columna sería edad, que nos muestran las medias y los residuos. Queremos la gráfica 4 en 1 y la vamos a aceptar. Y aquí están los datos. Nos damos cuenta en el histograma que están muy parecidos al conjunto de datos. Ahora, si los interpretamos, nos damos cuenta que el factor de renglón y el estadístico de prueba es de 0.043, donde el valor de P es de 0.698, de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de renglón del ingrediente adicional, donde dice que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. El factor de la columna o el estadístico de prueba es de 0.022 y el valor de P es de 0.681. Entonces, de esta manera no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de columna con la cantidad de suero de leche. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.
Para el ejercicio número 17, de la misma manera nos vamos a ir a Excel. Aquí están nuestros conjuntos de datos, donde nos está solicitando lo siguiente. Dice, lista de experimento de panecillos. Remítase el conjunto de datos del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda, donde dice que suponga que hay un efecto de calificación e interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por los siguientes adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de leche. Estos datos los vamos a meter en Minitab, donde también nos está pidiendo nomás los primeros. Entonces nos vamos al ejercicio número 17, que ya los tenemos aquí. Vamos a copiar nuestros datos. Abrimos un nuevo proyecto en Minitab. Nos vamos a pegar. Estadístico ANOVA 2 factores. Seleccionamos la cantidad, tipo y suero de leche. Desarrollo nuestra gráfica 4 en 1. Le damos a aceptar y aquí está nuestras gráficas. La gráfica de probabilidad normal, contraajustes, contra el orden y histograma. Entonces podemos interpretar lo siguiente. Es la misma tabla que esta. Es lo mismo. Entonces aquí nos dice que en el factor de renglón el estadístico de prueba de F es de 0.10 y el valor de P es de 0.771, que es lo que tenemos aquí. De manera que no se ve rechazada la hipótesis nula de la ausencia del efecto de renglón de ingrediente adicional. Dice, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Factor de columna de estadístico de prueba de F es de 1.23 con el valor de P de 0.434, de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de columna de la cantidad del suero de leche. Y también no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Para el ejercicio número 18 es una serie de preguntas donde nos dice que las transformaciones de datos, por ejemplo, el ejemplo 1 se ilustra el uso de ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12.3. ¿De qué manera se ven afectados los resultados en cada uno de los siguientes casos? Y si se añade la misma constante al valor muestral, podemos darnos cuenta de que sí, de que los valores de las muestras contienen el mismo. Y nos pregunta también si para cada muestra se multiplica por el mismo constante distinto de 0. Como se aprecia, cada valor muestral se multiplica aunque no sean de la misma constante. Y podemos interpretar que los valores atípicos pueden tener un efecto desproporcionado en los resultados estadísticos como la media, lo que pueden conducir a una interacción engañosa. Entonces, eso es lo que nos pregunta acerca de que si se cambia el valor muestral en la primera celda de manera que se convierta en el valor atípico, sí puede pasar porque nos puede conducir a una interacción de interacciones engañosas. Bueno, por mi parte es todo acerca de los temas que acabamos de ver, el 12.2 y el 12.3. Voy a indagar un poquito así rapidito acerca de lo que es mi proyecto. Esto ya lo miramos en los videos anteriores. Para este video ya quise colocar algunos datos que en la empresa. Aquí tengo ya los datos que vacié de unas tomas que se fueron realizando día con día. Simplemente son borradores. Ya lo hice yo con
sometiendo a prueba un factor. Primero hice las lecturas acerca de lo que había comentado de que se afectaban las temperaturas de las resinas con respecto al, bueno, en contra del clima ambiental de ahí mismo de la empresa. Entonces, este, aquí tengo un conjunto de datos. Por aquí está, aquí está. Aquí está mi conjunto de datos. En esta primera parte del proyecto yo tomé las lecturas de temperaturas a diferentes grupos de la empresa por parte del laboratorio, ya que ahí hay diferentes personas que toman sus lecturas. Aquí vamos a apreciar las lecturas que se fueron tomando durante los 5 grupos que hay. Y eh, lo sometí haciendo uso de esta herramienta, de este tema que vimos. Igual lo voy a volver a hacer para tomar en cuenta los casos, cómo fue que se presentó. Queremos ver si podemos rechazar la hipótesis eh, y ver si son si afectan directamente a las resinas los cambios de temperaturas. Entonces, nos copiamos y nos vamos a meditar y vamos a meter estos datos. Nos vamos a estadístico, no, un solo factor. No, perdón. Lo vamos a hacer en el otro, en este. Aquí vamos a pegar nuestros datos. Ahora tenemos estadístico a nueva un solo factor. Y seleccionamos el factor, las respuestas, las metemos todas y le damos a aceptar. Aquí está nuestra gráfica, donde podemos apreciar, es esta, 95% para nuestras medias, que vemos cómo se va afectando las tomas de lecturas que no fueron de acuerdo a lo que se había planteado para someter el problema que teníamos, que queríamos afirmar si era eso, si era por parte de las personas que no se tomaban las lecturas bien, y si ahora si en verdad afectaban los cambios de clima a la resina directamente, o si los datos eran tomados así al azar sin dar el seguimiento adecuado. Este problema que teníamos es por lo mismo que estaba comentando al inicio del video, que eran los desprendimientos de resina. Entonces podemos apreciar que sí hubo una variación en la pura toma de lecturas. Ya después que llegamos a la conclusión de que en realidad no eran tan reales los datos que nos estaban dando las personas que se encargan de tomar lecturas por parte del laboratorio, pusimos una contramedida y analizamos la resina de otra manera. Ahora lo hicimos para que las personas trabajaran en una prueba con resina o sin resina. Eso yo fue donde tuve que utilizar el ANOVA de 2 factores. Aquí tengo mis datos. Estas son las cantidades, son las tomas sin resina y su porcentaje de que se le agregó de solvente para ver si la resina se adhería de una mejor manera. Entonces, seleccionamos nuestros datos, los copiamos y los vamos a editar para interpretar pegar celdas. Nos vamos a estadística, a nuevos 2 factores, seleccionamos nuestra cantidad, tipo y porcentaje, igual que nos arroje esto.
y nos arroja la gráfica de 4 en 1. Quitamos y aquí está. Entonces, aquí están nuestros datos, donde el valor de F y la interacción entre la cantidad de solvente y, y el tipo de resina, sí tiene una interacción muy elevada del 20.81 con un valor de P de 0.00. Entonces, esta herramienta sí podemos eh, controlar un poquito más el proceso y que este se mejore. Esta misma gráfica es la que tenemos aquí en la presentación. Como les comento, ya que se hizo esto, también concluimos que aparte de que no se estaban tomando bien las lecturas, los solventes tienen un efecto demasiado grande en cantidades de porcentajes, son muy elevados. La resina no se alcanza a adherir bien al lente porque tiene una mayor cantidad de solvente. Entonces, eh, eso lo demostramos en la empresa. Este es un dato real, este es algo que ya se está haciendo, trabajando en eso como contramedida y ya se está mejorando ese aspecto. Entonces, un poquito de las conclusiones a las que hemos llegado ahí es que, por ejemplo, que en la primera hipótesis se confirma que sí existen cambios en la superficie de las resivas del antes y tras el uso de cuando se analizan mediante el recubierto. Entonces, pudiéndose valorar tanto cualitativo en imágenes topográficas como cuantitativo me refiero a valorar los parámetros de rigurosidad y propiedades de adición de la misma. Entonces, estamos hablando únicamente de las características de la resina. Dice, cuando se realiza un estudio de estas características, sería interesante que las muestras totales de resina fuesen mayor y que se realizase un análisis de al menos en dos zonas diferentes de cada superficie, así como un área de diferentes tamaños. Lo que pretendemos hacer para ya erradicar este problema es muestras de diferentes tipos de lentes y diferentes superficies para ver cómo es que se adhiere. Hasta el momento, lo que se ha hecho, el estudio ha sido muy bueno, se han mejorado, hemos controlado el nivel de defectos de un 100% que lo teníamos hace 2 meses hasta esta fecha, de un 65% aproximadamente 70% de la cantidad de defectos reducida a través de este análisis que se hizo y que se les comprobó a las personas encargadas de producción. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco la atención y vamos a seguir para el próximo video sometiendo a pruebas este tipo de hipótesis y sobre todo